Nuestro grupo de investigación está formado por biólogos y por médicos y lo que hacemos es buscar un nuevo tratamiento para la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la que las defensas del organismo se equivocan y en vez de atacar lo que viene del exterior como virus y bacterias, reconocen sustancias propias del organismo como si fueran extrañas. En concreto, en la esclerosis múltiple lo que reconocen como extraño es la mielina, que es la sustancia que envuelve a las neuronas y que permite que la conducción nerviosa sea rápida. Cuando la mielina se equivoca o se daña, lo que ocurre es que los pacientes tienen sintomatología como pérdida de fuerza, pérdida de control de esfínteres, pérdida de visión, pérdida de las capacidades cognitivas. Entonces, en la actualidad hay tratamientos para la esclerosis múltiple, pero ninguno de ellos la cura. Son tratamientos paliativos que retrasan un poquito la discapacidad neurológica. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo es encontrar un tratamiento que cure la enfermedad o que al menos la pare, que no permita que evolucione. Entonces, lo que hacemos es extraer las células del paciente de la sangre, esas células que son los glóbulos blancos que están equivocados y que atacan a la mielina como si fuera algo extraño, y lo que hacemos a nivel de laboratorio es reeducarlos para que reconozcan a la mielina como algo propio, que es lo que es una sustancia del organismo. Entonces, en estos momentos estamos en la fase experimental en la que hemos seleccionado a los pacientes, les hemos extraído la sangre y estamos manipulando estas células en el laboratorio, intentando buscar las sustancias más idóneas para que estas células puedan ser reeducadas. Cuando hayamos hecho todos los experimentos y hayamos demostrado que realmente podemos conseguir este objetivo, se enviará un documento a la Agencia Española del Medicamento para que nos apruebe como terapia celular y puedan ser reintroducidas al paciente. Pero en este momento estamos en la fase de laboratorio, diseñando el fármaco, la terapia celular. Decimos que es terapia celular porque obtenemos las células del propio paciente, las modificamos en el laboratorio y las volvemos a introducir. Y es un tratamiento que pararía la enfermedad, porque se daría en las fases iniciales y ya no estarían las células malas circulando por el organismo, ya nos atacaría la mielina.